los principales atributos de Dios. ¿Por qué es necesario entender cuáles son los atributos de Dios? Porque cuando nosotros entendemos los atributos de Dios, evitamos caer en idolatría. Porque la idolatría desafortunadamente se ha enfocado nada más a imágenes físicas, a imágenes de escultura, a estas cosas. Pero vemos que a través de la palabra de Dios que idolatría no solamente se refiere a imágenes. Y eso es lo que vamos a ver con la palabra de Dios. Cómo evitar caer en la idolatría, cómo evitar caer en la adoración de ídolos. Pero solamente podemos evitar caer en la adoración de ídolos a través del conocimiento verdadero de nuestro Señor, a través de conocer los principales atributos de Dios, porque no vamos a hablar con todos los atributos de Dios, porque hablar de los atributos de Dios es un tema muy dispendioso, es muy largo. Dios tiene muchos atributos. Vamos a hablar de algunos principales. Porque así como tan grande es Dios, así son sus atributos, muy grandes, sus cualidades, sus características, que nos deja ver a través de su palabra, no con invención del hombre, sino a través de su palabra. Sabemos que Él es omnipotente, omnipresente, Él es fabuloso, Él es un Dios bueno, es un Dios poderoso. Pero vamos a ver los atributos de Dios, algunos atributos de Dios para no caer en idolatría. Para el respeto, le invito a que abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 42, verso 7. Job 42, verso 7. Al finalizar el libro de Job, antes del libro de los Salmos, 42, verso 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifax Tematita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, Dios se enojó contra estos amigos, si podríamos llamar amigos, de Job, porque no habían hablado lo recto sobre Dios delante de Job. ¿Cuáles son los errores que se cometen al tratar de entender a Dios? Cuando tratamos de entender a Dios. Muchas veces una persona está pasando por una situación calamitosa y empezamos a suponer que esas adversidades por las que está pasando una persona son consecuencias del pecado o algún hecho delictuoso que ha hecho la persona, ¿verdad? Y entonces esas adversidades son consecuencias del pecado. Pero ¿qué pasa? La Biblia nos dice que tenemos que guardar silencio. Los que no conocemos mucho la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy amplia, muy grande, muy espaciosa, mejor guardemos silencio ante los designios de Dios. No sabemos cuál es el trato que Dios tiene con respecto a esa persona. Mira el caso de Job, ¿verdad? Los amigos se dijeron, tú debes estar en pecado, tú debes estar haciendo algo indebido ante los ojos de Dios. Y Job enseguida se defendía, ¿verdad? Él decía que yo he hecho un pacto con mis ojos para que mis ojos no vean a doncella, no miren doncella. Y había hecho tantas cosas para defenderse ante estas acusaciones que habían hecho contra Job. Entonces, ¿por qué? Porque casi siempre todas las personas suponen que cuando una persona está pasando por adversidad es consecuencia de algún pecado oculto que la persona tiene. Pero mejor es guardar silencio. Cuando no sabemos lo que está pasando, no sabemos lo que está ocurriendo, cuál es el trato de Dios, mejor es guardar el silencio. Así como dice el Salmo 37, verso 7, que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldad. O sea, no nos desesperemos ni nos enojemos, ni nos apresuremos a sacar conclusiones sobre una situación por la que está pasando una persona. Si está bien, es porque estás robando. En fin, tantas cosas que hacen, la mente es muy ligera para pensar y sacar conclusiones sobre una situación. Si está pasando por adversidades porque ha hecho algún pecado. Si está en opulencia porque está robando o está haciendo algo indebido. Casi siempre eso es lo primero que maquina la mente del hombre. Pero mejor nosotros guardemos silencio. Pero si ya estamos muy apercibidos de la palabra de Dios, hagamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que ese sí es la máxima autoridad nuestra, es al quien seguimos, nuestro Maestro. ¿Qué hizo Él? Pedir que se haga siempre su voluntad. Él sabía que iba a enfrentar una situación calamitosa, como dijera, la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo Jesús? Ahí en Lucas 22, 42, es lo que todos tenemos que hacer en cualquier momento que estemos pasando por una situación penosa o vayamos a pasar que sabemos que vamos a pasar por una situación calamitosa. Dice Lucas 22, verso 42, Jesús orando, diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa, de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando ya empezamos a entender más la palabra de Dios, le damos gracias a Dios por su palabra y que se haga siempre su voluntad y no la nuestra. ¿Cuál es la voluntad nuestra siempre? No queremos estar enfermos. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie, ¿verdad? Siempre decimos, Señor, quita esta enfermedad de nosotros. Eso es lo que primero decimos. Mejor orar como hizo nuestro Señor Jesucristo. Si quieres, pasa esta copa de mí, o si quieres, pasa esta enfermedad o esta situación calamitosa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que siempre oraba porque se hiciera la voluntad del Padre. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en todo momento. Y otro error que se comete mucho al tratar de entender a Dios es desconocer al mismo Dios. ¿Cuánto desconocemos al mismo Dios? Cuando desconocemos su propósito, no nos damos cuenta que el objetivo de Dios es darnos salvación y que conozcamos la verdad. Ese es el objetivo de Dios. Dios no nos da su palabra para que seamos sanos de una enfermedad física, sino sanos de una enfermedad más grande que tiene el hombre, la lepra del pecado, y que seamos salvos, que podamos entender el camino de salvación que Dios nos ha tratado, y que ese camino de salvación que Dios nos ha tratado, muchas veces podemos pasar por el desierto. Dios nos hace pasar por el desierto, precisamente para perfeccionar nuestra fe. En 1 Timoteo 2:4 dice, y cualquiera que de todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el objetivo fundamental de Dios sobre nosotros. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La sanidad, la prosperidad, sanidad física, la prosperidad, esas son consecuencias de su voluntad y que él la puede hacer en cualquier momento, ¿sí? De su misericordia. La misericordia de Dios es grande en todo momento y eso va a ser un momento dado que él lo puede hacer, y Él es grande, Él es poderoso y Él lo puede hacer, pero también nos puede pasar un momento dado por el desierto, pero precisamente para perfeccionar nuestra fe. Y lo que Él quiere al final es que nosotros seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad, y esa verdad solamente la encontramos a través de su palabra, porque toda la palabra habla de Cristo. De Génesis a Apocalipsis encontramos que Cristo está en todos los libros que componen a la Biblia. Desde Génesis lo encontramos y en Apocalipsis toda la Biblia habla de Cristo. También tenemos que conocer que su propósito, como ya lo decíamos anteriormente, es darnos la salvación, darnos la verdad. Y eso es lo más importante para nosotros. También tenemos que conocer que Dios es fiel. Él no se arrepiente en ningún momento de sus promesas. No tenemos que estarle recordándole las promesas a Dios. Él no cambia su parecer. Él siempre permanece. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Él siempre cumple su promesa. Así que no tenemos que recordarle su promesa. Señor, tu palabra dice, y como dice tu palabra, hazlo en mí. No, Él sabe su promesa. Él sabe lo que nos prometió a nosotros y Él en su momento lo dará. Sabemos que Dios no se arrepiente, pero hay muchos versículos que hablan de que Dios se arrepintió. Por lo menos encontramos en Génesis 6:6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Pero por qué se arrepintió? No, ese arrepintió significa que le dolió en su corazón ver la maldad del hombre. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió en su corazón, o sea, se lamentó de ver la maldad del hombre, pero no se arrepintió desde el punto de vista de cambio de parecer. No, nunca cambia de parecer. ¿Por qué? Porque sus propósitos son buenos. Él tiene un camino trazado perfecto para cada uno de nosotros. De nosotros depende que lo sigamos o no lo sigamos. Él no se arrepiente. También tenemos que conocer sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Que Él es omnipresente. Para poder conocer a Dios tenemos que conocer sus atributos. De entre los principales atributos de Dios, Dios tiene muchos atributos. Vamos a recalcar, como dijimos al principio, los principales atributos de Dios. Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir que es omnipresente? Siempre está presente en todo lugar. En todo lugar está Él. No hay lugar en que usted se meta, que yo me meta, que Dios no esté. Él está en todos los lugares. Proverbios 15:3 nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, Él está pendiente de todas las personas, tanto buenos como malos. Que yo soy malo, Dios no se fija en mí, no. Él mira a todos por igual. Él está presente en todo lugar. Otro atributo de Dios, que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Que Él conoce, Él sabe todas las cosas. Así que cuando oremos, no saquemos como
como un periódico informándole las cosas que suceden al Señor. Más bien la oración es para cambiarnos a nosotros, para que entendamos el propósito de Dios, para que nos cambie a nosotros, para que nos dé fortaleza a través de la aflicción o a través de la prueba por la que estamos pasando o esa circunstancia por la cual de tentación que estamos sucumbiendo en un momento dado, pero para que Dios nos dé la fortaleza y podamos seguir adelante. Para eso es el objetivo de la oración. Entonces, tenemos que conocer que Dios es omnisciente, que Él conoce todas las cosas, las conoce, las sabe todas. Claro que si nosotros llegamos a orar orando y le decimos las cosas por las que estamos pasando, está bien, dígalo, hágalo, pero con un propósito de que usted mismo entienda el objetivo de Dios a través de esa prueba. También otro atributo de Dios, que Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir que es omnipotente? Omnipotente, que es todopoderoso. Génesis 17:1 nos dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El mismo Dios se presenta como el todopoderoso, Él es todopoderoso. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Y cuando se le presentó precisamente era para decirle que su esposa, que era de edad avanzada, conforme a la naturaleza del hombre, ella no podía quedar embarazada. Y sin embargo vemos que quedó embarazada. ¿Por qué? Porque lo que Él determina se cumple. Es Dios Todopoderoso, Él puede hacer todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pues obviamente que no hay nada imposible. Si Él nos creó, Él puede hacer todo. Él puede abrir el mar en dos, puede solucionar ese problema que Él tiene. Pero no necesita hacer eso para demostrar su poder. Él lo que quiere es que cada uno de nosotros cambiemos. Entonces Dios es omnipotente, es todopoderoso. En Lucas 1:13 también vemos cómo Él también se presenta como todopoderoso, precisamente cuando iba a decir que la parienta Elizabeth, que era una edad avanzada, iba a quedar embarazada. Lucas 1:13 dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Aquí obviamente está hablando de Juan el Bautista. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Miren ustedes las cosas, las circunstancias. Una mujer estéril, que todo el mundo la conocía como mujer estéril, la hizo quedar embarazada, y aquí cuando nació Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Entonces, aquí vamos a recalcar tres de los tantos atributos que tiene Dios. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. ¿Sí? En otras palabras, está siempre en todo lugar, conoce y sabe todas las cosas y es todopoderoso. Son tres de los tantos atributos que tiene Dios. También tenemos que entender que Dios es luz. ¿Qué significa que es luz? La luz, cuando está hablando del conocimiento, del entendimiento, quiere decir que hace visible todas las cosas, ¿verdad? Las cosas oscuras que nosotros no entendemos, Dios nos las muestra. Cuando la luz llega, o sea, hablando físicamente, da claridad material, ¿verdad? Cuando usted entra en una habitación en la noche y están todos los focos apagados, las luces apagadas, pues no ve nada. Pero cuando prende las luces, se ven todas las cosas, se da la claridad material. Pero espiritualmente se habla de claridad de la mente. Cuando se habla, esa persona tiene luz, ¿verdad? En sus apreciaciones. O sea, es claro mentalmente, da unas buenas ideas. Y la mejor claridad la podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la luz física que nosotros conocemos más grande, física? Obviamente es el sol, ¿verdad? Le podrían seguir las lumbreras, las otras lumbreras que Dios creó, las estrellas que reciben luces, son opacas, ellas reciben luces de la principal luz, como el sol. También tenemos las bombillas, ¿verdad? Que nos dan luz física. Pero la palabra de Dios es la que nos da luz espiritualmente. Por eso Jesucristo se presentó como la luz. En Juan 8:12 vemos aquí cómo Jesucristo se presenta. Y dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo se presenta como la luz del mundo. O sea, que le va a abrir el entendimiento a las personas que tienen entendimiento entenebrecido. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es Cristo. Y la luz de la vida la tenemos a través de su palabra. La palabra es la que nos muestra las cosas que nosotros no podemos entender. Pero cuando la Biblia habla de tinieblas, hablando físicamente, ¿qué significa tiniebla? Oscuridad, ¿verdad? O falta de luz. Pero desde el punto de vista de entendimiento, significa que
ignorancia, confusión. Cuando una persona está ignorante, pues esa persona está en tinieblas, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos hacer algo, tenemos un problema en una máquina o un computador o algo y no vemos el problema, o sea, somos ignorantes de ese problema, pues tenemos entendimiento entenebrecido, tenemos que buscar a alguien que sepa de eso, que tiene luz sobre eso y nos solucione el problema, ¿sí? Así pasa con respecto a los caminos del hombre. Los caminos del hombre están entenebrecidos. Cuando la Biblia habla de tinieblas, que el hombre anda en tinieblas, no se refiere al diablo ni nada de esas cosas. Se refiere a que no conoce la palabra de Dios, a que anda conforme a su propio parecer. Tinieblas, entonces, desde el punto de vista físico, se refiere a la noche, que es la mayor oscuridad, ¿verdad? Que no vemos la luz. Pero desde el punto de vista de entendimiento, se habla de ignorancia, confusión, como es el camino del hombre. Mire lo que nos dice Jeremías al respecto, Jeremías 17:9, al respecto precisamente de esas tinieblas en las que camina el hombre. Jeremías 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, fíjense ustedes que la palabra de Dios nos dice que el corazón es perverso, o sea, anda en tinieblas, está entenebrecido, es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, en 1 Juan, vamos a entrar, por favor, me acompañen, en 1 Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este es el mensaje de Dios, realmente, ¿verdad? El mensaje de Dios es que nos da claridad, descubre, nos muestra el orden, nos muestra su verdad, nos muestra la verdad por la que tenemos que caminar, nos muestra la santidad de Dios y la santidad de Dios nos lleva a la humildad, que es lo más importante. Así como los frutos, ¿verdad? Los frutos, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿qué empezamos a dar nosotros? Como dice Gálatas 5:22, empezamos a dar los frutos que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, que son los frutos precisamente del Espíritu. Mientras que el mensaje del hombre que no conoce a Dios, son confusión, anda en confusión, anda con cosas ocultas, caos, anda en mentira. ¿Y qué por qué? Porque reina el pecado, y el pecado se fundamenta en el egoísmo. El egoísmo del hombre es el que genera ese pecado. Y empieza a dar las obras de la carne, como dice Gálatas 5:19, que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son en las obras que anda la persona que no conoce de Dios? Hablan adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidia, pleito y cosas semejantes a todas estas, ¿verdad? Las cuales el apóstol nos amonesta porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, el mensaje de Dios es claridad, es luz, mientras que el mensaje del hombre es mentira, es tiniebla. Cuando la Biblia habla de tiniebla, para que tengamos en cuenta, cuando la Biblia habla de tiniebla no se está refiriendo al diablo, ni a Satanás, ni a su demonio, ni mucho menos. Se refiere al caminar del hombre que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, o que si tiene el conocimiento no lo aplica, anda en tiniebla. Eso es lo que habla la palabra en todo momento. Dice, como dice Juan 1:5, dice, y no hay tinieblas en él, o sea, no hay conocimiento de hombre en la palabra de Dios, puro conocimiento de parte de Dios. Sigue diciendo Juan 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, que andamos conforme a nuestro propio parecer, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. O sea, que debemos vivir en forma íntegra ante Dios y ante los hombres. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es vivir en luz. Vivir en luz es vivir en verdad, conforme a su palabra. Toda la palabra de Dios está resumida en que no pequemos, sino que hagamos lo que el Señor dice. Y si alguno ha pecado, pues abogado tenemos con el Padre. Porque el hecho de que ya seamos cristianos no quiere decir que no pequemos. Todos somos pecadores. Simplemente que hay unos que son pecadores activos y otros que son pecadores pasivos. Pero la condición de pecador nunca la vamos a perder. Es más, nos lo sigue confirmando la palabra de Dios, que nunca vamos a perder la condición de pecadores. Para aquellos que dicen que porque ya están en el cristianismo ya no son pecadores. Mira lo que te dice, sigue diciendo la palabra de Dios, sigue en 1 Juan 1:8, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, y aquí está hablando en términos generales, no está hablando tanto cristiano como no cristiano, está hablando de todas las personas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, nadie que camine en la luz revelada por Dios puede dejar de reconocer su condición pecadora. Todos somos pecadores. Es que eso es lo más importante de la palabra de Dios. Nos demuestra la condición del hombre, la condición de hombre caído. Y que esta condición de hombre caído la tendremos todos los días de nuestra vida. Todos los días. Por eso el apóstol Pablo dijo, palabra fiel es esta, que Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínense, lo dijo el apóstol Pablo ya siendo apóstol, reconociendo su condición pecadora. ¿Por qué? Porque si quitamos la mirada de Cristo, y eso es lo que tenemos que reconocer todos, volvemos a ser lo que antes éramos. Entonces, mantengámonos siempre agarrados de Dios, reconociendo nuestra condición de pecador, porque el que se cree que ya es santo, mire que no caiga, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que se crea firme, mire que no caiga. O sea, todos somos pecadores. Lo único que tenemos que estar es agarrados de Cristo para no volver a hacer lo que hacíamos antes. Y eso solamente lo podemos lograr agarrado de la palabra de Dios. Entonces, lo importante es que nosotros reconozcamos que idolatría es adoración a lo que es ídolo. Podemos resumir que idolatría es adorar o hacer cualquier cosa que no esté en la palabra de Dios. Y empezamos a caer nosotros en idolatría. Por eso es importante conocer cuáles son los atributos de Dios para no incurrir en idolatría. Dentro de la misma iglesia cristiana puede haber idolatría. Y vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 5, por favor me acompañan. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire lo que es idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a creer que idolatría es arrodillarse ante una esfinge, ante un muñeco, ante una figura. No, aquí está diciendo que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Dice la palabra, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, 1. Impureza, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, la idolatría está en los deseos del corazón, lo que la persona tiene en su corazón, que todos lo tenemos. Todos tenemos malos deseos en nuestros corazones. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos morir conforme a la obediencia de la palabra de Dios. Sacrificándolo todos los días, tenemos que sacrificar nuestros deseos a la obediencia de la palabra de Dios. Todos nacemos con concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Inclinación hacia los malos deseos que están arraigados en el corazón del hombre. Vamos a ver una de las principales concupiscencias o malos deseos que están en el corazón del hombre. La primera que está diciendo aquí, fornicación. Materialmente, ¿qué significa fornicación? Hombre, la cúpula fuera del matrimonio, las personas que tienen relaciones y no están casadas, eso significa fornicación. Pero espiritualmente, ¿qué significa fornicación? Es estar atados a las costumbres y tradiciones que antes teníamos. Estamos siguiendo a Dios, pero tenemos un pie todavía en el mundo. O sea, eso significa fornicación. Estar atado todavía a las tradiciones y costumbres que tiene el mundo. Jeremías 10:3 nos dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Entonces, esa fornicación, que son doctrinas del error, nos lleva a la idolatría, Miremos lo que nos dice al respecto de la fornicación espiritual, que nos lleva a la idolatría. 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Porque hay una primera idolatría. ¿Cuál sería una idolatría que vemos comúnmente? El egoísmo. ¿Verdad? En el corazón del hombre existe el egoísmo. ¿Y cuál sería su ídolo? El dinero. Entonces, por tener amor al dinero, muchos que han tergiversado de la misma palabra. Entonces, si el ídolo de una persona es el dinero, es porque su corazón está lleno de egoísmo. Si usted cree que adorando a Dios, dando su dinero, está adorando a Dios, usted es un egoísta. Está valorando a Dios por el dinero que usted da. Está adorando entonces al Dios Mamón. Ahora, si yo pido dinero para demostrar que usted está adorando a Dios, también sería un egoísta. Está demostrando el amor hacia el dinero. Entonces, el amor, el Dios de esas personas que adoran a Dios o que exigen para adorar a Dios dinero, está demostrando que son egoístas y que su Dios no es el Dios de la Biblia, sino es un Dios
el Dios del dinero, como se conoce tradicionalmente, el Dios Mamón. 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males, miren lo que dice la palabra de Dios, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, muchos en ese afán, ese egoísmo que tienen internamente, quieren buscar su ídolo. ¿Cuál es su ídolo? El dinero. Entonces, su Dios, ¿cuál es? El Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Entonces, vemos aquí que hay idolatría en muchas iglesias cristianas, que se fundamenta en querer hacer la adoración con dinero. Entonces, no están adorando al verdadero Dios, están adorando realmente a su ídolo, el Dios Mamón, con base en su egoísmo. O sea, no se han liberado todavía del egoísmo. Otros adoran a Dios a través de la oración, ¿verdad? La oración es mala, la oración es buena, pero utilizan la oración para demostrar que tienen poder y a llamar a las personas a través de la oración y que ellas saben orar y que pueden echar fuera demonios, que pueden hacer que la persona sea libre a través de su oración. Y entonces, ¿cuál es el ídolo de esa persona que tiene en su mente el ansia de poder? La oración. Otros utilizan ¿qué? El canto, cantan muy bonito, ¿verdad? Llaman a la gente, a las multitudes a través de su canto, cantos muy preciosos y cantan muy bonito, o tocan instrumentos muy bonitos y llaman la atención de la gente, porque tienen en su afán la fama, quieren tener fama, quieren tener poder. Otros llaman a la gente con su predicación, tienen una predicación muy bonita y son unos buenos maestros, unos buenos expositores, pero tergiversan la palabra de Dios, quieren tener fama a través de su predicación. Son excelentes maestros y de eso existen muchísimos buenos maestros, pero cuando usted empieza a mirar la estructura con la que está montado el mensaje, tergiversan el mensaje siempre hacia la prosperidad, mensaje de prosperidad. Pero también hay otra clase de incredulidad, que es la incredulidad más famosa que existe, la otra forma de adoración a los ídolos, la idolatría más famosa y la que nosotros siempre vemos y la que se señala en todas las iglesias, los idólatras. ¿Cuáles son los idólatras más comunes? Los que adoran imágenes. Los que adoran imágenes, ¿qué significa? Que tienen incredulidad y necesitan ver para creer. Si no ven la imagen ahí con la figura que representa a determinado santo, determinada persona que están adorando, ya llámese Jesucristo, llámese un santo, llámese el que usted quiera llamar, si no ven la figura ahí, no creen que están adorando a Dios, son idólatras. Necesitan ver para creer. La palabra de Dios nos dice que dichosos aquellos, más bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Mire lo que nos dice Juan, capítulo 20, verso 27. Juan, capítulo 20, verso 27, luego dijo a Tomás, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, trató a Tomás de incrédulo porque Tomás quería ver a Jesús para creer que había resucitado. Los otros habían creído sin verlo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurado. Mira aquí quiénes son los bienaventurados. Felices, los que no vieron y creyeron. Nosotros no necesitamos ver una imagen para creer. Yo necesito ver un milagro de Dios para saber que Dios hace milagros. ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? Dios hace milagros. Yo no necesito ver un milagro para saber que Dios hace milagros. Que Dios es milagroso, que Dios es poderoso, todopoderoso. Que Dios todo lo sabe. Yo no necesito que venga un vidente aquí y me diga cosas que ya pasaron para saber que viene de parte de Dios y que Dios todo lo sabe. No, Dios todo lo sabe, Dios es todopoderoso. Yo no necesito ver para creer. El incrédulo sí, el incrédulo necesita ver para creer. Y por eso usted ve las manifestaciones y los testimonios que se ven en iglesia para demostrar que Dios está en ese lugar porque hizo un milagro. Yo no necesito ver milagros para creer. Los incrédulos sí necesitan. Entonces, vemos que en la misma iglesia cristiana existe mucha incredulidad. Necesitan oír testimonios de sanidades para creer que Dios está en ese lugar. Dios no está en un lugar, Dios está en nuestros corazones. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El templo somos nosotros mismos. Si alguien está buscando a Dios, búsquelo dentro de sí. No lo busque en una iglesia, no lo busque en un templo. Búsquelo dentro de sí. En humildad,
en oración, en ayuno, en ruegos. Tenemos que buscar a Dios para que inunde todo nuestro ser. Entonces vemos aquí cómo existe idolatrías en la misma iglesia, fundado en qué, en el egoísmo, en el poder, la fama o la incredulidad. La incredulidad sí puede decirse que es el gran generador de ídolos. La incredulidad genera ídolos. ¿Por qué? Porque la incredulidad es duda. Duda que se tiene hacia el poder de Dios. Duda que se tiene acerca de si Dios existe o si Dios está con nosotros. Necesitan tener una imagen, necesitan tener un muñeco ahí para creer que Dios está con ellos. El egoísmo, ¿verdad? Fabrica el ídolo del dinero. Necesitan tener dinero para poder adorar a Dios. Y el otro necesita recibir dinero para saber que las personas están adorando a Dios. Entre más dinero dan, entonces le está demostrando al pastor o a la persona que está recogiendo el dinero que están adorando más a Dios. Entre mayor sea el diezmo o la ofrenda que la persona da, mayor es su ofrenda. Falso, de todo, falsedad. Dios no está interesado en nuestro dinero. Dios está interesado en nuestro corazón. Su palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus caminos por mis caminos. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, esa idolatría, esos malos deseos del corazón del hombre, que es la concupiscencia, también puede estar en la impureza. ¿Qué es la impureza? Que también es idolatría. La impureza, desde el punto de vista material, impureza es falsificación, fraude, ¿verdad? Fraude, eso es lo que se llama impureza. Pero también la impureza espiritual, o sea, el adulterio espiritual, es hacer lo que el mundo hace. Y eso lo hace muchas personas. La palabra de Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces lo más importante es que amemos a Cristo, no dejémonos de las cosas materiales, de las cosas del mundo. Eso es el adulterio espiritual. Las pasiones desordenadas. ¿Qué son pasiones desordenadas desde el punto de vista material? Esas que generan pleito, contienda entre las personas, que tienen pasión. A veces hasta por un partido de fútbol se dan peleas, pasiones, tienen esa pasión por defender los colores de un equipo de fútbol. Por eso dice la palabra en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de vosotros? No es por vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Yo he visto un apasionado por un equipo de fútbol, cómo pelean por otro aficionado a otro equipo de fútbol. ¿Cuál equipo de fútbol es mejor? Y hasta se matan. Se apuñalean precisamente por defender un equipo de fútbol. Aquí donde hablo de los fútbol porque ahí es donde se ve en mayor grado las pasiones que generan pleitos y contiendas. Pero espiritualmente, vea, todos tenemos deseos. Y esos deseos que están en nuestro corazón, que son deseos malos, tenemos que dominarlos con la palabra de Dios. Son como el canto de las sirenas. ¿Han visto las leyendas que se habla del canto de las sirenas? ¿Qué pasa con el canto de las sirenas? Seducen, aumentan la adrenalina de los frágiles sentimientos humanos. Mira, los cantos de las sirenas se cuentan en las historias que los marineros, cuando oían el canto de las sirenas, les caía una adrenalina, se les aumentaba la adrenalina por querer ir donde estaban las sirenas y eran unos demonios, según cuenta la mitología. Entonces, esos deseos son unos deseos insaciables. Es la ley del pecado que está en el hombre, en el corazón del hombre, que aumenta esa pasión por conseguir algo. Son excitantes, compulsivos, obsesivos. Tenemos que dominarlos en todo momento. Y nadie está libre de esos deseos. Dios no nos lo va a quitar. Nos va a dar su palabra para que, obedeciendo su palabra, aprendamos a dominarlo. Romanos 7:21. Mire lo que nos dice Romanos 7:21. Precisamente nos muestra esa contienda. Y aquí es donde está la verdadera guerra, la verdadera lucha que tiene el cristiano. El del mundo no tiene esa guerra, este problema que voy a plantearles aquí. Eso lo tiene la persona que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios, tiene este problema que presenta la palabra de Dios. El mundano sucumbe. Romanos 7:21. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde habita el mal? En el corazón del hombre. Todos tienen el mal encima. El verso 22 nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire, dos leyes. Está por un lado la ley del pecado y por otro lado está la ley de Dios. ¿Sí? Dice, veo en mis miembros
Pero veo otra ley que en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está el gran problema del cristiano, que tiene dos leyes. Una ley en su cuerpo y una ley en su mente. La ley en la mente quiere adorar a Dios, quiere servir a Dios, pero la ley de su cuerpo, la ley del pecado, quiere hacer lo que le sucumbe, lo que le satisface a él, ¿verdad? La ley que está en los miembros, que se revela contra la ley de mi mente, dice que le lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este problema no lo tiene la persona del mundo, la que no conoce de Cristo. ¿Por qué? Porque le viene el deseo de fornicar, sale a fornicar. Viene el deseo de adulterar, sale a adulterar. Le viene el deseo de emborracharse, sale a emborracharse. Le viene el deseo de hacer las cosas indebidas, de robar, matar, lo hace sin ningún problema. Pero el cristiano, enseguida se acuerda de la ley de Dios y dice, no puedo hacer eso. Pero lo puede dominar, no con su fuerza, no con nuestra fuerza dominamos a la ley que está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, sino por medio de Jesucristo. Dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces tenemos que pedirle la fortaleza a nuestro Señor Jesucristo, o en oración. Métase en oración si vienen las tentaciones, en las pruebas, y verá que viene la fortaleza. Esa fortaleza Dios la mandará, ya sea a través de un ángel, a través de otra persona que viene y lo ayuda en ese momento de calamidad, de debilidad que tiene. Dios sabrá cómo la ayuda, pero la ayuda viene de parte de Dios siempre, en todo momento. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar para poder dominar las pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas solamente las dominamos en oración. Entre en oración y muéstrele al Señor, dígale, Señor, en estos momentos estoy pasando por estos problemas, estas pasiones desordenadas que me están llevando a hacer lo indebido ante tus ojos, y ayúdame, Señor. Pasa de mí esta copa y que se haga tu voluntad en todo momento. También tenemos malos deseos, ¿verdad? Que también es idolatría, los malos deseos. ¿Qué es el mal deseo? El mal deseo más grande se podríamos resumirlo como la codicia que todos tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué es la codicia? Desear con ansias tener algo para disfrutarlo. Ese afán desmedido por tener algo, ¿verdad? Se ve esa codicia, como vimos hace poco en los almacenes, la gente llegando a los almacenes a comprar cosas, a veces que ni la necesitaban, simplemente para disfrutarla en un momento dado, pero realmente de pronto ni la necesitaban. Esa es codicia. Pero también existe la avaricia, que es parecida a la codicia. ¿Pero en qué se diferencia? En que la codicia desea con ansias tener algo para disfrutarlo, mientras que la codicia desea con ansias tener algo, pero para atesorarlo, para guardarlo como tesoro ahí guardadito. Consiguen cosas y se llenan de poco de artefactos, de cosas, de dinero, y no lo usan. Usted ve personas que son precisamente ávaras y tienen todo el dinero del mundo y no se compran ni una ropa, no se compran nada para ellos mismos, no disfrutan del dinero que tienen. Esa es la avaricia, los lleva a eso, a atesorar, pero no lo disfrutan. Mientras que el codicioso desea cosas y las disfruta. Entonces, pero las dos son malas cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, todo eso se resume en idolatría. Entonces vemos que la idolatría no solamente son esfinges, son deseos también que la persona tiene en su corazón. Y en Colosenses 3:6 nos dice, estas cosas, estas idolatrías, dice verso 3:6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, todo el que practica idolatría se demuestra que es un hijo de desobediencia, que no es hijo de Dios. La ira de Dios, el juicio, el castigo sobre la maldad, y que tarde o temprano estaremos frente a Dios dando cuenta de todos nuestros actos. Y el verso 7 del capítulo 3 de Colosenses nos dice, en los cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. O sea, la conducta del presente debe ser diferente a la que teníamos en nuestro pasado. Y ese es el cambio que da cuando el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros. Entonces, conocer los atributos de Dios nos aleja de la idolatría. Y recuerde que la idolatría es mezclar los deseos de Dios, los deseos del hombre con la adoración a Dios.
los deseos del hombre con la adoración de Dios. Ahí empezamos otra idolatría. Creemos que estamos adorando a Dios, pero realmente son los deseos intrínsecos del hombre los que nos llevan a idolatría. Las mayores fuentes de la idolatría están en el egoísmo, el amor al dinero. Entonces precisa la persona crear ese ídolo, el dinero, atesorar dinero, conseguir dinero a todo momento. O creer que está adorando a Dios con dar su dinero. Ahí está, tiene al dinero como un ídolo. Él está adorando realmente al Dios Mamón. Los que utilizan su canto para obtener fama. Entonces lo que están buscando ellos realmente es fama. Sus dones, los dones que Dios le ha dado para tener fama, eso es idolatría. Tienen idolatría sobre esos dones que Dios le ha dado. No, los dones no son para conseguir cosas materiales. Los dones que Dios nos ha dado son para adorarlo a Él, para ponerlo a sus pies y para conseguir almas para Cristo. No es para nuestro propio beneficio. Los dones no son para nuestro propio beneficio. ¿Quiénes usan los dones para su propio beneficio? Los del mundo, ¿verdad? Los cantantes seculares. ¿Cómo utilizan ese don que tiene? El don precioso del canto, el don precioso de tocar un instrumento para su propio beneficio. Pero los verdaderos creyentes utilizan los dones que tienen para ganar almas para Cristo. Ese es el verdadero creyente, el que ha dominado ese ídolo, el ídolo de la fama que tienen muchas personas. Y el ídolo de las imágenes fundado en la incredulidad. Tenemos que dominarlo. Nosotros no necesitamos ver para creer. No necesitamos tener una imagen que represente a Dios o algo de Dios para yo saber que estoy adorando a Dios. Eso es idolatría. No le digo que la quite, pídele a Dios que le ilumine su corazón, porque eso está en su corazón y Dios es el único que se lo puede quitar. Pídele a Dios que le muestre a través de su palabra qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que buscarlo, para que sea un verdadero adorador para Dios y no caiga usted en esa idolatría, salga usted de esa idolatría en la que de pronto puede encontrarse. Romanos 1.22 para terminar. Miremos lo que nos dice Romanos 1.22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza. O sea, la cambiaron ¿por qué? Por semejanza o imagen de hombre corruptible. O sea, pone un hombre ahí, le pone unos trapos encima y dice que ese es fulanito de tal. Otros en el monte adoran aves, cuadrúpedos y reptiles, ¿verdad? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, hay que ser como los de Berea, sobre todo en la adoración. Mire, cuando vamos a adorar en cantos, seamos inteligentes, que la alabanza que estemos esbozando, que estemos cantando, esté conforme a la palabra de Dios. Si usted va siguiendo a un pastor, hay mucha idolatría también con respecto a los pastores, a los predicadores. Hay muchas personas que no escuchan una determinada prédica si no es de determinada persona. Eso es idolatría. Vea, nosotros tenemos que ser inteligentes en lo que estamos escuchando, ya sea en canto, lo que estamos adorando con nuestros labios, o lo que estamos escuchando con respecto a las predicaciones. Tenemos que ser nobles como los de Berea, ¿verdad? Los de Berea, ¿qué hacían? Miremos lo que nos dice Hechos capítulo 17, verso 10. Hechos capítulo 17, verso 10. Hechos 17, verso 10, aquí nos habla precisamente de lo que hicieron los Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, les estaba predicando el apóstol Pablo, acompañado de Silas, y sin embargo los de Berea, ¿qué hacían? Miraban si lo que decía Pablo, lo que estaba diciendo Pablo estaba conforme a la Escritura. Esto no era que dudaban de Pablo, ni querían tener a Pablo como un ídolo, a pesar que Pablo era el apóstol, sino que eran nobles. ¿Qué significa que eran nobles? Que honraban era a Dios y miraban que lo que dijera Pablo estuviera conforme a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros seguimos un pastor, un predicador
un evangelista, por su nombre, por su renombre, no importa, y a veces que nos meten, nos pueden estar metiendo un camello en esa predicación y están tergiversando la palabra de Dios. Pero también tenemos que ser oidores, pacientes con la palabra de Dios y ser nobles. Todo lo que predica una persona, compárelo con la palabra y mire para ver si está conforme. Y si no está conforme, pues busque la forma de corregir esa enseñanza. Pero si está conforme, pues aplíquelo a su vida, que es lo más importante. Ahí tenemos que ser como los de Berea y no seguir simplemente a un pastor porque es determinado pastor. No, miremos la enseñanza. Vean, yo he visto muchos predicadores que han denominado como pastores de la prosperidad, que tienen unas buenas enseñanzas. Y los sigo hasta la enseñanza se ajusta a las escrituras. Y después lo demás, pues no lo tengo en cuenta. Lo que veo que se aparta de las escrituras. Pero hay muy buenas enseñanzas en esos pastores que se dedican a la prosperidad. Lo que le estoy diciendo con esto es que no simplemente tachen a un pastor porque es de determinada doctrina. O simplemente acaten todo lo que dice determinada persona porque es lo que ustedes siempre han seguido. No, ustedes no siguen una persona, ustedes siguen a Cristo, y a Cristo lo seguimos a través de su palabra. Todo lo que esté conforme a la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que ser oidores nobles, que honremos a Dios en todo lo que escuchemos, en todo lo que practiquemos, que todo esté conforme a la palabra de Dios.